Vamos a orar a nuestro Dios una vez más y nos quedamos en esta sección de las Sagradas Escrituras. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia una vez más. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo seguirás siendo. Dios de verdad, Dios que te ha dado a conocer en Jesucristo, te bendecimos en esta noche y a ti elevamos nuestros pensamientos, nuestros corazones, porque sabemos que tú eres el mismo y que el tiempo nos pasa a nosotros y el tiempo puede modificarnos a nosotros, pero tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Así que te bendecimos y te adoramos. Nos acercamos a tu palabra para ser edificados, para conocer más de Jesucristo, para conocer más de tus planes. Así que estamos en tu mano, pedimos tu bendición y tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en pocos minutos, podríamos decir, en una hora quizás y algo, nosotros estaremos en un nuevo año, ¿verdad? Por la misericordia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que más nosotros necesitamos o necesitaremos para ese nuevo año? ¿Qué es la mayor de las necesidades que nosotros tenemos para enfrentar ese nuevo año? Bueno, nosotros hemos dicho en el estudio del capítulo número 4 de este libro, segundo libro de Reyes, que Dios se nos presenta como un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Y hemos visto a Dios en la vida de cada uno de los personajes que hemos encontrado en el capítulo número 4, presentándose como un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que interviene en la situación precaria del ser humano. Ahora, en este capítulo número 5, nosotros encontramos a Dios otra vez manifestando su misericordia. Y lo vamos a encontrar en el capítulo número 6, otra vez manifestando su misericordia. Y lo vamos a encontrar en el capítulo número 7, otra vez manifestando su misericordia y su compasión. Y tengo para decirle, hermanos, que lo que más necesitamos para el 2024 es la misericordia de Dios y la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora, en este capítulo número 5 hay elementos nuevos de la manifestación de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios sobre toda la humanidad, pero de manera específica sobre nuestras vidas. Hay elementos nuevos que no están en el capítulo número 4. En el capítulo número 4, ustedes recuerdan que decíamos que Eliseo está recordándonos el ministerio de Elías, y si usted recuerda en el capítulo número 4, yendo nosotros rápido allá, usted puede recordar que Eliseo interviene en la vida de la viuda que iban a llevar sus hijos a la esclavitud por la deuda que le había dejado su difunto esposo. Y Eliseo, por palabra de Dios, le da una estrategia a esta mujer donde el aceite se multiplica. Dios, de manera milagrosa, multiplicó aceite. Y luego en el versículo número 8 que siguen adelante, hay una resurrección del hijo de la Sunamita. Y luego, terminando el capítulo número 4, hay un milagro de multiplicación de panes. Solamente en la vida del Señor Jesucristo nosotros encontramos una secuencia de milagros tan seguida en las Sagradas Escrituras, o que supera esta del caso de Eliseo. Pero cada uno de esos casos que nosotros encontramos en el capítulo número 4 se realiza a un judío, a alguien que pertenece a la nación de Israel. Pero lo que nosotros encontramos ahora en el capítulo número 5 es un milagro, es parte de la manifestación de la gracia de Dios, es una maravilla realizada por Dios para comunicar su misericordia y su gracia, pero que va más allá de la nación de Israel, que es realizado a una persona que está fuera 2 veces. Está fuera 2 veces porque primero es gentil y en segundo lugar, como vamos a ver, es leproso. Y aunque usted fuera de la nación de Israel, si usted era leproso, estaba fuera, como quiera, de la asamblea. Y este gentil que nosotros vamos a ver ahora en el capítulo número 5,
además de ser gentil, era también una persona leprosa. Ahora, lo que Dios está comunicando aquí, y esto nos recuerda también el ministerio de Elías cuando fue a la viuda de Sarepta, que nosotros podemos también recordar cuando decíamos en el capítulo número 4 que Elías hizo en la vida de una sola mujer lo que Eliseo realizó en este caso en la vida de dos de estas mujeres, porque la multiplicación de la harina en el caso de Elías y también la resurrección del hijo de la viuda era la misma mujer en el caso de Elías, pero aquí hay una resurrección y está la multiplicación del aceite en el caso de uno en una mujer y otro en la otra mujer, la sunamita, y luego también la que había enviudado, la que era la viuda del profeta. Ahora, este capítulo número 5 vuelve a repetir una de las ideas del caso de Elías, porque en el caso de Elías también en la misma mujer se da el alcance de Dios a los gentiles, a los que no pertenecían a la nación de Israel, porque ustedes recuerdan que aquella mujer era la viuda de Sarepta, y esa viuda vivía por allá, más allá de los límites de la nación de Israel, y allá envió Dios a Elías para ministrar y mostrar su gracia y su misericordia para con alguien que no era de la nación de Israel. Y eso nosotros lo encontramos aquí, el Dios misericordioso que tiene una gracia que alcanza a todos los hombres. Para el año 2024, lo que nosotros necesitamos es entender o seguir entendiendo esta gracia de que Dios en su misericordia quiere alcanzar a todo ser humano. Y en este capítulo número 5 nos vamos a notar tres matices de esa gracia abarcadora, de esa gracia que Dios extiende en su actividad de salvación hacia cada uno de nosotros y hacia toda la humanidad. Hay tres aspectos aquí que yo quisiera considerar con ustedes, hermanos, en esta noche. En primer lugar, está lo de la necesidad que nosotros tenemos de la gracia de Dios. En segundo lugar, nosotros vamos a ver la iniciativa de Dios mismo para mostrarnos esa gracia y esa misericordia. Es Dios quien se mueve, que es Dios quien comienza esto y nos lo presenta de manera muy sencilla para que nosotros podamos aceptar lo que Él nos está presentando. Y en tercer lugar, también, nosotros ver lo peligroso que es, lo grave que es, lo riesgoso que es corromper o distorsionar la gracia de Dios. Así que nosotros vamos a acercar a este capítulo precisamente para ver esos tres matices que tenemos aquí señalados de la misericordia, de este Dios compasivo, de este Dios de gracia que se nos quiere comunicar a través de Jesucristo todos los días mientras nosotros estemos en este mundo. Lo primero que nosotros notamos es la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Mire cómo nos dice el capítulo número 5, comenzando versículo número 1. Naamán, y es interesante porque la narrativa comienza presentándonos de manera inmediata a uno de los personajes principal, por así decirlo, de esta narración. No es el personaje principal, Dios es el personaje principal, pero en el ámbito humano, la persona que tiene la gran necesidad, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero no nadie es perfecto en la vida, ¿sí? Pero leproso. Es una fotografía, una presentación prácticamente impresionante que nos está haciendo el narrador de este hombre. Lo que nos está diciendo, este hombre lo tenía todo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que tenía también mucho dinero. Mucho dinero. Porque si nosotros le hacemos un cálculo a lo que él va a llevar de regalo o para dejar en Israel, él llevaba millones de pesos dominicanos en lo que él llevaba en metal. Ahora aquí, esta presentación extraordinaria de este hombre que lo tiene todo, este hombre tiene éxito, tiene fama, tiene nombre, tiene honor, tiene recursos,
esta es una persona totalmente exitosa. Pero dice el texto aquí, pero leproso. Claro, la palabra lepra en las Sagradas Escrituras tiene un rango muy amplio de enfermedades de la piel. Por eso, si usted lee en el caso de Levítico, usted se va a dar cuenta que podía ser también una persona tenía que ser examinada por lepra aunque tuviese un empeine, aunque fuese cualquier honguito, algo sospechoso. Y se trataba como, espérate, este muchacho hay que ponerlo en cuarentena hasta que eso se declare a ver qué es. Si le salía, si tenía, qué sé yo, vitiligo o cualquier otra cosa y comenzaba a ponerse blanco por un lado, también se colocaba aparte para que ver qué era. Entonces la palabra lepra podía abarcar un rango amplio de enfermedades de la piel, pero había un señalamiento ya cuando era la lepra que terminaba despedazando prácticamente a las personas, que tenían que ser declarados como impuros, como inmundos, y tenían que abandonar el campamento. Los otros que tenían otro tipo de enfermedad cutánea, cuando ya se trataba, se curaba, bueno, tenían que volver. Y había que analizar incluso hasta los hongos de las paredes de la casa. Si había un hongo muy agresivo en una casa y no se quitaba y no se quitaba y se guayaba la pared y no se quitaba, había que romper la casa completa, destruirla. Es una manera de Dios señalar o darle una muestra a la nación de Israel y de hacernos también recordar a nosotros de cómo Dios estaba cuidando continuamente a la nación y la salud de la nación como una representación de lo completo, de lo sano, de la santidad, de la vida, que era lo que Dios quería comunicar en el libro de Levítico. Por eso en el libro de Levítico que nosotros leemos, sé santo porque yo soy santo. Y eso que tenía que estar representado en todos los aspectos, incluía salud, incluía dieta, incluía todo, porque la santidad y la concepción de Dios tenía que dominarlo todo. Y la lepra estaba dentro de una de esas enfermedades que te hacían impuro ritualmente y que te sacaban de la congregación o de la asamblea para que usted viviese fuera de la asamblea. Y aquí nos dice el texto que este hombre que lo tenía todo, este hombre que era grande, este hombre que dice el texto, Dios lo había usado para darle salvación a Siria. Y esto es muy interesante porque recuerden, y debemos recordarlo continuamente, que las personas que están leyendo este libro están cautivos en Babilonia. Y Dios está diciéndole a esos cautivos de Babilonia, ese general que era el general de Siria y que atacaba también a Israel, quien le dio la autoridad para vencer a sus enemigos, incluido Israel, fue Jehová, fue Dios. Por tanto, ustedes también tenían que entender que quien le dio la autoridad a Nabucodonosor para vencer a Judá y para vencer a todas las naciones que venció fue Jehová. Que el Señor era soberano no solamente sobre los reyes de Israel, sino que el Señor es soberano también sobre todos los reyes, sobre todos los reinos. Por tanto, Él es quien determina salvar, dar salvación o no salvación. Y en este caso, dar salvación significaba salvación política. En este caso era salvación en la guerra, la preservación de la nación de Siria, cuando Él dice que Jehová había dado salvación a través de este general. Entonces, este hombre lo tiene todo, pero es leproso. ¿Qué puede ayudar a este general? ¿Quién puede ayudar? Pues mire, aunque nosotros vamos a encontrar la impotencia hasta el versículo número 7, hay en medio de su necesidad una pequeña noticia que desata lo que es el nudo de esta trama, para que nosotros lleguemos a lo que Dios, porque entendemos que Dios es que ha permitido esto en su gracia para mostrar su amor y su misericordia más allá de las fronteras de Israel. Dice el versículo número 2, y de Siria habían salido bandas armadas, y entendemos que la habían conducido, la había ordenado nada más y nada menos que Naamán como general del ejército. Dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán.
Usted recuerda lo que sucedió no hace mucho, un par de meses atrás, en el caso de la guerra Israel y Palestina, lo que sucedió, el ataque que hubo de parte de los palestinos, luego la defensa de Israel, también los que llevaron rehenes, luego hubieron negociaciones todavía, ¿verdad? Están en guerra, sabemos eso. Bueno, pero en este caso es con la parte más hacia el norte, en el caso de Siria, que estaban en guerra también. En ese tiempo uno nota que había ya como cierta tregua, que había una tregua por el momento, pero se mantenían las tensiones. Pero en ese momento, cuando atrapan a esta niña, esta muchacha, que lo más probable es que esa banda haya matado a su familia, a su mamá y a su papá, probablemente, o a menos que la hayan secuestrado en el camino, pero si fue un ataque, es probable que su familia haya sido asesinada y ella llevada como esclava. Llevada como esclava. Usted y yo podríamos decir la mala suerte de la vida. Si yo hubiese salido en otro horario. Si ese mandadito que me mandaron a hacer yo no lo hubiese hecho. Si yo me hubiese quedado. Si no se le hubiese antojado a mi mamá mandarme a buscar agua. Yo estuviese lo más tranquilo en mi casa. Quizás si los padres no estaban vivos, se la secuestraron, se la robaron, se la llevaron, no sabemos. Y ellos hubiesen estado pensando, anda, mi hija, tantos planes que teníamos con ella. Y los planes de que llegara, qué sé yo, a estudiar medicina. Tengo para decirle que en la providencia de Dios, en la misericordia de Dios, Dios permitió que ella fuera secuestrada y llevada nada más y nada menos que como esclava a la casa de Naamán. En la casa de Naamán, ella ve que Naamán, aquel que había dado la orden para separarla de su familia, de su mamá, de su tierra, de su Dios, de su culto, de todo, es leproso. Y uno entiende que la lepra de Naamán tenía potencial de peligro. Que en algún momento esa lepra se iba a convertir en algo insuperable para él. Quizás esta misma muchacha había visto el sufrimiento, probablemente ya y posiblemente se acercaban mayores sufrimientos con el caso de su amo. Si es usted y soy yo, que me secuestran y me llevan así, yo digo, ojalá se lo coma la lepra. Ahí no se sane nunca. Malo que soy. Usted sabe lo bien que yo estaba en mi casa y traerme para acá. Ahora, para estar aquí yo haciendo mandado y fregando y lavando y planchando y esta doña que manda tanto. No hay doña, esta doña con dinero cree que no puede pisar en el suelo y yo tengo que andar con la chancleta detrás de ella. Ojalá se muera. Pero usted sabe lo que hizo esta muchacha, lo que hizo esta joven, porque su atención, su mente, su corazón estaba más allá de su propia circunstancia, porque ella entendía que su Dios es un Dios que es digno de adoración y de gloria, y que su Dios es un Dios que va más allá de los límites de su nación y que es un Dios que manifiesta gracia y que manifiesta misericordia. ¿Saben lo que ella hace? Y ella se convierte, dicho sea de paso, en el personaje que contrasta con todos los otros personajes a excepción de Eliseo, porque Eliseo y ella comparten la misma fe. Pero el rey de Israel contrasta con el rey de Israel, contrasta con Giesi, contrasta contra el rey del mismo Naamán y contrasta contra Naamán. Esta muchacha muestra un grado de fe extraordinario, más allá del pesar. Ella no se concentra ni en su pesar, ni en la desgracia que han llegado a su vida, ni está guardándole rencor a esa doña, ni a Naamán. Ella está pensando en el poder de Dios cuando ella ve a Naamán, su opresor. Y dice el texto, versículo número 3. Esta dijo a su señora,
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo me imagino que la comunicación es muy seria. Su señora, mire, si usted se comunica con el profeta de Samaria, no dice el nombre. Ahora, ella ha escuchado que este profeta de Samaria, que es Eliseo, resucitó un muerto, multiplicó panes, multiplicó aceite, sanó un sancocho que estaba envenenado. Ese profeta tiene el poder para manifestar la misericordia de Dios. Si mi señora se pone en contacto, mi señor se pone en contacto con el profeta, lo sana. Noten que esta muchacha tiene una fe extraordinaria y eso es lo que ella está comunicando. Es un simple comentario que ella le está haciendo ahí, pero esa es la expresión de su fe. La expresión de su fe estaba por encima de su propia circunstancia de dolor y de sufrimiento. Quizás su padre estaba muerto, pero ella dice: mi Dios, que se manifiesta a través del profeta que está en Samaria, puede sanar eso. ¿Usted sabe cómo se le llama eso? Cuando usted a una persona en desgracia le da una buena noticia. ¿Sabe cómo se llama? Evangelio. Cuando usted le habla de la intervención de Dios, del poder de Dios que puede intervenir en la vida de una persona para transformarlo, cambiarlo, darle un rumbo nuevo a su vida, para conocer el poder de Dios, eso se le llama evangelio. Y lo que ella está haciendo aquí es abrir su boca para dar una buena noticia. Bueno, pues cuando esa buena noticia llega, se abre la narrativa. Y mire lo que sigue sucediendo. Dice versículo número 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo. Uno da por sentado que la esposa de Naamán habló con Naamán y le dijo, y Naamán dijo: ahora me voy a gestionar los permisos que voy para allá. ¿Se ve? Eso no lo dice el texto porque el texto no tiene que decirlo, pero usted tiene que imaginarse. Dice el texto: entrando Naamán en su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, porque se da por sentado que, como eso está dentro de la jurisdicción del rey de Israel, el rey de Israel tiene que tener dominio de esa situación. Pero tengo para decirle que el rey de Israel y Eliseo no eran muy amigos. Aunque Eliseo le había hecho un gran favor a Jorán, que entendemos era Jorán todavía el rey en ese momento, Eliseo y Jorán no comían juntos. Sigue diciendo el texto entonces que él va a enviar las cartas, y hizo la carta. Dice el versículo, sigue diciendo: salió pues él llevando consigo, y note la cantidad de cosas que llevaba. Era para él pagar su tratamiento. Él no sabía, o aunque él se hacía una idea de cómo iba a ser el proceso de curación, pero él lleva esta cantidad de dinero para pagar su tratamiento. No sé si cuando usted iba ahí en una clínica le decían: tiene que dar un depósito primero para que después lo internemos. Pero aquí Naamán lleva lo suficiente por si acaso había que dar un depósito. Dice el texto que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y alguien que sepa cómo anda el oro, que me calcule eso, y 6,000 piezas de oro. ¿A cómo anda el oro? Y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. La muchacha fue que dio esa noticia, que de allá de tu tierra, que ahí yo te lo mando para que tú lo sanes. Dice el versículo número 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida
para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que quiere es pelear. Y está usando de excusa esta situación de que yo lo sane para después decirme que yo no lo sane nada y que no somos amigos nada, y comenzó una guerra. Es una excusa barata para comenzar una guerra. Eso es lo que está diciendo el rey de Israel. Ahora, ¿cómo él está reaccionando? Él está reaccionando como un incrédulo. Él está reaccionando como una persona que no tiene relación con Dios, que no conoce a Dios, que no conoce el poder de Dios. Contrario a esa muchacha que está ya presa o esclava, que probablemente había perdido toda conexión con su familia y que ya no tenía esa familia de allá, pero que conocía a su Dios y que no estaba ya amargada culpando a Dios de que desgracia fue que me pasó a mí y por qué esto me pasó a mí y aquí tengo que estar yo, lejos de mi familia y lejos de todo el mundo. No, ella dijo, mi Dios sigue siendo un Dios grande. Mire, mi Señor, si usted va allá a Israel y se comunica con el profeta lo sana. Ahora, este rey que estaba en la seguridad del palacio y que estaba en la seguridad de toda su gente y que tenía todo lo que él necesitaba, era un incrédulo, un impío. Cuando él lee la carta dice, míralo ahí, lo que anda buscando es una razón para pelear. Él no cree que Dios puede hacer nada en la vida de nadie, incluido la de él. Qué buena noticia podía él darle a alguien si él mismo no creía en esa noticia de que Dios puede transformar la vida de una persona. No lo puede ayudar el rey de Israel a Naamán, no lo puede ayudar el rey de Siria, porque de hecho la muchacha no le dijo a él, el rey de Israel te puede sanar. Lo que ella le dijo es, el profeta que está en Samaria. Ahora no sabemos si fue por Facebook, por Twitter, por Instagram, por CNN. Porque imagínense, iba a esta comisión, porque Naamán no fue solo. Esta comisión, y el pueblo se enteró. Pero Eliseo se entera de lo que ha sucedido. Y entonces, aquí donde nosotros vemos la iniciativa de la gracia de Dios para alcanzarnos con su misericordia. Mire cómo dice el versículo número 8. Dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había roto sus vestidos, envió a decir al rey, ese aparataje que tú has hecho, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora, saber que hay profeta en Israel, sabrá que Dios se manifiesta en Israel. Fue lo que la jovencita dijo. Nosotros creemos en este Dios misericordioso. Si mi Señor busca al profeta que está en Israel, claro, lo que él iba a conocer era que el poder de Dios estaba ahí. El rey dijo, yo no soy Dios para dar vida o muerte o que yo sane a este hombre. En ese sentido, el rey estaba en lo correcto, pero el rey no creía que Dios podía intervenir. Además, él como adorador de Baal, hijo de Jezabel, no tenía una relación con Dios. ¿Qué pasa entonces? Dice el versículo número 9. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Es toda una comitiva y más el oro y la cuestión y la cosa, los caballos. Y es un país con el que ha habido guerra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Imagínense que le manden ahí todos los escuadrones de la base y que se lo paren frente a la casa. Usted sale con la mano arriba, yo estoy preso. Bueno, pues así llega Naamán. Y dice el texto, versículo número 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Primerita cosa que nosotros notamos aquí dentro de lo que es esta muestra de la gracia y la misericordia de Dios es que la iniciativa siempre es de Dios. Noten que es Eliseo que le manda a decir al rey, ¿por qué tú has rasgado tu vestido? Mándamelo. No es el rey que comienza a tratar de adivinar, no es Eliseo quien le dice, tráelo. Entonces es Dios quien está moviendo a su profeta para mostrar que él está más interesado todavía en sanarlo que lo que ellos conocen de la búsqueda de Dios. Y después que va, entonces le da un mensaje extraordinariamente sencillo, tan sencillo que ofende. Un mensaje extraordinariamente sencillo. No era difícil de comprender, no había que ser matemático, no había que ser graduado de ninguna universidad para entender. Vaya al Jordán y métate 7 veces. Eso es matemática de preprimaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los muchachitos se lo enseñan a contar hasta 7, hasta cantando. Muy sencillo, es un mensaje extraordinariamente sencillo. Bueno, pues así de sencillo es el Evangelio. Así de sencillo es lo que Dios nos dice en la Sagrada Escritura. ¿Qué de complicado tiene que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Dónde está la complicación? Que el que no cree se pierde y el que cree tiene vida eterna. ¿Dónde está lo complejo? O sea, ¿dónde está la ecuación? ¿Dónde está la cuestión a la quinta, a la décima, a la yo no sé cuánta potencia? ¿Dónde está lo complejo? Si usted cree en Cristo, tiene vida eterna. No, que en Cristo está condenado. ¿Dónde está lo complejo? Vaya al Jordán y métase 7 veces. Y usted será sano. Pero esa sencillez del Evangelio, dice el apóstol Pablo, que los judíos buscan poderes extraordinarios y los griegos buscan sabiduría. Pero Jesucristo crucificado ofende a uno y ofende a otro. Pero Dios ha querido salvar a los pecadores por la locura de la predicación, y esa predicación tiene como contenido a Jesucristo y a este crucificado. Cristo viendo por usted, por mí, por sus pecados y por los míos. Esa es la sencillez del Evangelio. Pero mire entonces qué hace el ego ofendido de Naamán. Primero porque él llega con toda la fanfarria y Eliseo no salió ni a saludar. Eliseo al siervo le bañe. Hay muchos que dicen que Eliseo le está dando un trato de leproso. O sea, le está dando un trato de leproso. No está saliendo a recibirlo porque le está dando un trato de leproso. Entonces lo que Naamán no quiere recibir es ese trato lejano de leproso. Como muchos de nosotros no queremos recibir, no queremos ser tratados como la Sagrada Escritura nos describe. ¿Cómo? Como pecadores. Porque ¿qué es lo que somos? Pecadores. ¿Y qué necesitamos como pecadores? El Evangelio. Necesitamos el Evangelio de Cristo. Entonces, alguno entiende que lo que Eliseo está haciendo es precisamente tratándolo como leproso. Pero al mismo tiempo le está diciendo, tu lepra se sana con este mensaje. Vaya al Jordán y métase 7 veces. Ahora mire el texto lo que dice. Versículo número 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Y eso es interesante, yo decía para mí, porque es la expresión clara de que todos nosotros en este mundo tenemos una narrativa de nuestra propia existencia y de cómo deben de ser las cosas. Y queremos forzar al resto del mundo para que las cosas sean así como nosotros decimos para mí. Y Naamán, como todo ser humano, ha creado la narrativa de cómo deben de ser las cosas y cómo las cosas tienen que estar sujetas a su propia visión del mundo.
Usted y yo somos creadores de narrativa. Y en este caso queremos someter al resto del mundo a nuestra narrativa, a nuestro cuento. Somos creadores de cuentos. Y en ese cuento nosotros queremos ser el personaje principal y el resto de los personajes secundarios. Naamán tiene su narrativa. Y el resto de los personajes son secundarios. Pero hasta aquí. Entonces dice el texto. Naamán se fue enojado. Y yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa era la narrativa. Eso lo iba imaginando, solo de que salió de allá. Va a salir cuando él entienda que yo soy este hombre tan importante y tan significativo de todo Siria. Va a salir, me va a saludar. Va a hacer un brinco, una cosa. Sano, vete. Y dice él ahora, Abana y Farfar, dos ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y quizá el Jordán ahí bajando con barro y menos limpio. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque él entendía que habían alternativas a esa noticia que él estaba dando. Si me baño en dos ríos mejores que ese río, no me limpio. Sí, pero lo que pasa es que esos ríos que tú crees que eran mejores, si no es Dios que lo dice, no funcionan. Y si usted anda buscando una manera de impresionar a Dios, de salvarse usted mismo, de alcanzar redención, fuera de la manera en que Dios dice, no importa lo bonito que se vea la otra cosa, usted fracasó. Y tengo para decirle que todos nosotros somos buscadores de algo que nos redima, de algo que nos dé significado, de algo que nos dé sentido. No toleramos el sinsentido, independientemente de que nuestra sociedad nos venda y esté vendiendo continuamente eso, de que estamos aquí simplemente para consumir y que estamos aquí simplemente para comprar y para gastar. Independientemente de eso, es falso. No toleramos el sinsentido. Y dicho sea de paso, lo que la gente hace es buscar sentido precisamente a través de ese consumo continuo. No importa lo que usted ande buscando para alcanzar redención, solamente el Evangelio, la palabra de Dios, aunque se vea tan sencillamente contradictoria, es la única manera en la que nosotros podemos darle rumbo a nuestra vida. No hay otro camino. Ahora este hombre, como se la han puesto tan sencillo, como nos la coloca Dios a nosotros, con el llamado al arrepentimiento y a la fe en la persona de Cristo, Él no quiere ejecutar nada. Porque ir ahí claramente lo que iba a suceder, el que se iba a llevar la gloria era Dios. Como en el Evangelio, quien se lleva la gloria es Dios. Y se va enojado, recoge todo y se va. Un criado, versículo número 12, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, jefe, comando, si el profeta te mandara a una gran cosa, y este hombre era un guerrero valeroso, dice el texto que era un hombre valeroso en extremo, era un guerrero élite. O sea, si él te hubiese dicho, vence 15 hombres, tú desarmado y ellos armados, de seguro tú lo hubiese hecho. Es una cosa grande, si él te hubiese puesto algo grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y será limpio? O sea, tú te ofendes por lo sencillo. Y si te hubiese puesto una cosa grandísima, ahí tuviera tú querías hacerla. Quizás te hubiese dicho, las 100,000 piezas de plata, déjala aquí. Ah, eso sí, venga. Pero esto no era evangelio de la prosperidad, esto era evangelio de la gracia de Dios. Era evangelio, no era evangelio de salvación por obra, era evangelio de salvación por gracia. No era evangelio de pago, de deme y después Dios le va a dar. No, ese es el evangelio en el que dice, Dios te da y después tú no tienes con qué pagarle. Eso era lo que Naamán tenía que entender y lo que la nación de Israel tenía que entender y lo que nosotros tenemos que entender también. ¿Y qué encontramos aquí? La eficacia de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es eficaz. Por más sencilla que usted la vea, es la única manera en la que nosotros podemos recibir verdadero beneficio en este mundo y en el mundo venidero. ¿Qué sucede? Dice el texto. Versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Quedó limpia. Ustedes, niños recién nacidos, aquí que están entrenando niños recién nacidos, unos cuantos hermanos. Miren, ustedes pasan así la mano. Eso está, miren. La piel suavecita. Así fue que le quedó a Naamán. Limpio. Y la piel sanito. ¿Y qué nosotros encontramos aquí entonces? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué sucede ahora en el caso de Naamán? La gracia de Dios y la misericordia de Dios cumple, en este caso, el propósito con el cual Dios le envía. ¿Cuál es? Que Dios sea conocido. ¿Qué dice el texto? Versículo número 15. Y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, y esto es tan extraordinario, porque vuelvo a repetir, quienes están leyendo esto están cautivos en Babilonia. Y la razón por la que están cautivos en Babilonia es porque ellos abandonaron a Dios para adorar ídolos. Y Dios le está diciendo a ellos ahora, mientras están cautivos en tierra gentil, ustedes no aprendieron de un gentil que dijo que el único Dios que existía era el Dios de Israel. Y ustedes que eran de Israel se fueron a adorar ídolos, por eso están esclavos aquí ahora. Entonces mire lo que dice el texto. Versículo número 15. Él se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El único lugar del mundo donde existe el Dios verdadero es el Dios que se le ha dado a conocer a ustedes, que se le ha revelado a ustedes. Y eso lo está leyendo a un pueblo que había abandonado al Dios verdadero. Y dice él, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El propósito de la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios para nuestra vida es que nosotros conozcamos a Dios. Lo mismo que acabamos de citar con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es lo que Naamán ha llegado aquí a conocer? Que solamente existe un único Dios verdadero. El Dios que se ha manifestado en Israel. Y esa gracia no se cobra, no se puede pagar, es gracia. Es un regalo inmerecido. Mire versículo número 16, como sigue diciendo, dice más, el varón de Dios dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni hará sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Usted sabe, Naamán es un nuevo creyente. Usted no le va a exigirle a Naamán que haga cosas ahora que él no estaba dentro de su marco de cultura. ¿Qué él está pensando? El Dios de esta tierra es el Dios que yo voy a adorar ahora. Entonces yo me voy a llevar 2 sacos de tierra para mi casa y cuando yo llegue allá en tierra ajena, que es tierra de dioses falsos, el altar que yo voy a hacer ahora, lo voy a hacer sobre esta tierra. Para cuando yo adore, el dueño de esa tierra recuerde que yo lo estoy adorando a él. A Naamán había que enseñarle el capítulo 2 del libro del Nuevo Creyente, que Jehová es Dios de toda la tierra. Pero el símbolo que él está tratando de representar es, yo voy a adorar al Dios de esta tierra, por tanto me llevo 2 mulas para tierra ajena,
y allá hago el altar donde voy a adorar a Jehová. Pero ¿qué es lo que está en el corazón de Naamán? Que jamás en la vida yo adoro un ídolo. Yo renuncio a la adoración falsa. Eso se le llama conversión, a eso se le llama arrepentimiento, a eso se le llama volver a Dios. Eso es lo que Naamán está haciendo aquí. Y dicho sea de paso, por exigencia de su trabajo, porque recuérdense que él era de la avanzada del rey, él era de la seguridad del rey, él pide un permiso por adelantado con el profeta de una situación que se le iba a dar y que él iba a tener que estar ahí cuidando al rey porque al rey también lo podían matar en el santuario. Dice el texto en el versículo número 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón, que nos dio falso, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando él haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué es lo que está diciendo Naamán? Yo voy a tener, como guardaespaldas del rey, yo voy a tener que entrar al templo cuando él entre al templo a adorar a su Dios falso. Y cuando él me vea parado ahí de rodillas y se me agarre, baje, comandante, baje. Dice Naamán, el Señor sabe que el corazón mío no tiene eso. A Naamán le pasaba como a algunos hermanos que yo puedo trabajar en Brugal, y yo puedo trabajar en Bermúdez, y yo puedo trabajar con Oye, pero usted se lo va a beber romo. Usted se siente tentado. Eso es lo que tiene, eso es lo que pasa aquí con Naamán. Y este impío, que yo voy a estar trabajando cuando este impío. Y el corazón, ¿saben? Si es usted, si soy yo, le digo, no, ya tú tienes que renunciar de general. Sal de ahí, mejor muérete como cabo. Sí, cualquiera de nosotros lo agarra de una vez. Tiene que renunciar ya de general, porque ya el Señor cambió tu vida. Ya tú no puedes andar con esos impíos. Y es mejor no ser nada que ser general de ese impiazo. Eso lo hubiese usted dicho. O a lo mejor yo. ¿Sabe lo que le dice Eliseo? Dios ha obrado en la vida de este hombre. Dios ha cambiado el corazón de este hombre. Dios sabe que lo que tiene el corazón de este hombre es la búsqueda de Dios, que él va a adorar a Dios. ¿Saben lo que le dice Eliseo? Mire cómo le dice Eliseo cuando él le dice, mire, en esto, perdón, el Señor me dé gracia por adelantado. Porque yo sé que eso se va a dar. El Señor me dé gracia por adelantado. En esto tu siervo sea perdonado. Dice el versículo número 19. Y él le dijo, vete en shalom, mijo. Shalom contigo, ve. Adiós. Vete en paz. Que eso no te mortifique. Y se fue pues y caminó como media legua de ti. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro Dios de gracia, misericordia, manifestando su poder para transformar, para cambiar, para dar verdadero rumbo. Ahora, la gracia puede ser corrompida en el sentido de nosotros en la representación que hacemos de Dios. No porque Dios pueda ser corrompido, pero la representación que nosotros hacemos de Dios. ¿Y cómo nosotros notamos eso? Lo notamos en los versículos que siguen. El texto nos dice que el siervo de Eliseo entra en acción. Dice el versículo 20. Entonces Giezi, cuando criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Y esto es importante porque recuérdense, otra narrativa de otro individuo que está tratando de ver el mundo desde su punto de vista y no desde el punto de vista de Dios. Naamán cambió su narrativa, pero Giezi no. Y es una crítica también contra la nación de Israel y contra los que son como Giezi en este caso, seamos nosotros, sea de cualquier época, que hemos visto o hemos oído la Sagrada Escritura desde pequeño, hemos oído cantidades de mensajes. Giezi había visto los milagros que Eliseo había. Giezi vio la resurrección del niño muerto.
Nada de eso había cambiado el corazón de Giesi. Y este Naamán, que no había visto ningún milagro por allá, simplemente que una criada le dijo, jefe, allá lo curan. Le dijo, para allá voy. Que escucha por primera vez, o escucha esa noticia por primera vez, y sale a caminar y se encuentra con Dios y es transformado, como muchísimos muchachos que están en los barrios que nunca han oído nada, no han ido nunca a una escuela bíblica, nunca han ido a un campamento, nunca han estado en nada, en ningún retiro, en nada, y oyen el evangelio porque un hermano le predica y ese día conocen a Dios de una manera extraordinaria y su vida cambia para siempre. Dios soberano sobre todas las cosas. Y un paquete de muchachos aquí en la iglesia, desde que nacieron, y muchos se van a ir al infierno. Y eso pasa con Giesi. Continuamente expuesto a los milagros de Dios. Continuamente. Y no aprende nada. La mundanalidad llenándole la cabeza el día entero. Y entonces él crea también su propia narrativa. Eliseo no debió haberlo tratado así. Yo sé cómo que debe ser tratado. Y dice el texto, que dijo Giesi entre sí, he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, mete a Dios en el asunto, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué es lo primero? Cuando corrompemos la manifestación de la gracia de Dios, lo primero es menospreciar a los otros y verlos como medio, como instrumento para adquirir cosas de este mundo. Giesi no está viendo a Naamán como una persona que ha conocido a Dios, como una persona que ha entrado a la comunidad de que este es un hombre que era idólatra y ahora no es idólatra. Ahora él conoce a Dios, ahora él adora a Dios. No, él lo está viendo como una persona a quien él le puede sacar algo, de quien él se puede aprovechar. Sigue diciendo el texto que después de esto, lógicamente, viene la mentira. Dice versículo número 21, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? ¿Va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, eso es mentira, porque una vez cuando usted va a instrumentalizar a otra persona, principalmente dentro de las cuestiones espirituales, lo primero que usted hace es hablar embuste, hablar mentira, a decir lo que Dios no ha dicho. Dice, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, que Naamán llevó todo eso para dejarlo ahí. Dice Naamán, te ruego que tome 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Váyanse mis hijos que yo me encargo ya de aquí para allá. Guarda todo y entra con su carita limpia delante de Eliseo. Carita limpia, porque dice el texto. Versículo número 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Aquí no ha pasado nada. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde tú vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero él es Eliseo. Tú te ves, Dios por el momento le esconde cosas. Dios cuando quiere no le dice nada, pero cuando Dios quiere decirle, no, le cuenta. Dice el versículo. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y note aquí ahora lo de la avaricia en el corazón de Giesi. Que cuando nosotros corrompemos el evangelio, realmente lo que andamos detrás es de satisfacer la avaricia.
Y eso es lo que dice las Sagradas Escrituras: en los postreros tiempos habrán mercaderes, personas que harán mercadería de vuestras almas. Eso era lo que estaba haciendo Giese. Y aquí Eliseo entonces le dice a él: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y así tomó tanta cosa de Naamán. No, era lo que estaba pensando comprar. Él estaba pensando en hacerse un hacendado de sus días. Y Eliseo le está sacando todo a flote. Pero viene, ¿sabe qué? El juicio de Dios. Mire lo que termina el texto diciendo: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe cuándo es esto? Cuando nosotros no entendemos que nuestro Dios, un Dios de gracia, misericordioso, amplio para perdonar. Y ese era más nacionalista que temeroso de Dios. Y esa muchachita era más temerosa de Dios que nacionalista. Porque ella comunicó la verdad de Dios aun cuando ese odio entre naciones la había convertido a ella en una víctima. Pero ella no era víctima con relación a la soberanía y la gracia de Dios. Ella se entendía que era una misionera de Dios donde quiera que Dios la hubiese colocado. Y esto es interesante, hermanos, pensando precisamente en la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas. Sea cual sea la circunstancia en la que Dios nos haya colocado, y usted puede pensar que yo debería haber estudiado medicina y no había estudiado esto, que yo debía haber estudiado leyes y no he estudiado esto, que yo debía haber estudiado otra cosa y no para maestro, con lo malo que están los carajitos ahora. Que yo debí de haberme casado con un chino y no con un dominicano. O que yo debí de haber tenido 5 muchachos y no 4. O que yo debí... Usted puede ponerlo como usted quiera. Eso no escapa a la soberanía de Dios. Lo que Dios le está diciendo es ahí lo que usted tiene que abrir la boca y decir cuál es la buena noticia. La circunstancia que sea. Abrir la boca y nosotros decir: mire, si usted experimenta el poder y la gracia de Dios en su vida, esa lepra se sana. Su vida es transformada y es cambiada. Y no ponernos a recoger situaciones como si esas situaciones se escaparan al poder y la gracia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso para con nosotros. Y en este caso, hermano, no tiene que ver. Lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Luego todo lo demás está sometido a eso. Aquí estamos hablando de diferencia de raza, diferencia de idioma, diferencia de terreno, diferencia de culturas, pero no diferencia del Dios en el cual debe de ser adorado. Y cuando nosotros corrompemos la gracia de Dios y nos olvidamos de eso, como se olvidó Giese, no hay manera, hermano, que nosotros podamos encontrar un camino de satisfacción, de paz, de tranquilidad, de luz, sino simplemente de juicio. Nuestra tarea, nuestro llamado para este 2024, hermanos, es abrir nuestra boca para comunicar la gracia de Dios. Nosotros mismos la necesitamos, pero porque la necesitamos también es que la comunicamos. Porque nosotros mismos también la hemos experimentado, por eso queremos que otros también la experimenten. Padre, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Que nosotros confesemos también: no hay Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios verdadero. Y a ningún otro Dios vamos a adorar, sino solo a ti. Gracias te damos en este tiempo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.